Por estos días el mundo está viviendo una situación terrible, terrible, terrible en cuanto a genocidios y todas esas cosas. No sé si por decir esa palabra de pronto me vayan a ponchar este video. Y mucha gente ha señalado a un país y de pronto no se ha entendido que son los gobernantes los que ocasionan cosas no buenas o también cosas muy buenas, ¿ya? Yo, en mi convicción personal, entiendo que el pueblo santo es el que refleja ante todo el mundo gentil el verdadero rostro del Creador. Ese es el pueblo santo. No un país, no un grupo de gobernantes que de pronto ostenten ese nombre, pero que se comporten completamente diferente a lo que el Eterno enseña en su Sagrada Escritura, son el pueblo santo. Entonces, ¿qué quiero transmitir con eso? Que usted debe ser respetuoso de aquellos que, pues, son de origen de ese pueblo, del pueblo hebreo, pero que viven en su ciudad, que viven en su país y que nada tienen que ver con las acciones de unos gobernantes que de pronto están equivocados. ¿Y por qué se lo digo? Se lo digo por una sencilla razón. Cuando usted abre las cartas desde el profeta Samuel, entonces usted empieza a ver cómo el profeta Samuel tenía que lidiar con las situaciones que se vivían en tiempos del sacerdote Elí. Sus hijos eran perversos, eran abusadores. Cuando en tiempos de Samuel se nombra un rey, que es el primer rey, que es Saúl, este rey obró en conformidad con la Sagrada Torá por un tiempo, creo que fueron 20 años, pero después este rey empezó a ser un tirano y este rey fue cortado del reino y el Eterno en ese momento elige a David como rey. Y entonces David, durante esos 20 años que le faltaban de reinado al rey Saúl, David fue preparado, pero David era un hombre, según dice la Escritura, varón conforme a mi corazón, y David reinó sobre el pueblo de Israel. Y David fue un maravilloso rey y también se equivocó. Lo que pasa es que David, a diferencia de Saúl, David se arrepintió, hizo la corrección de lo que había hecho. Si se puede decir que hizo la corrección, más bien diría yo que se arrepintió, y el Eterno en su inmenso favor y en su inmensa misericordia no lo mató, porque lo que cometió David era pecado de muerte. Lo que hizo David era pecado de muerte. David cometió asesinato, pero premeditado, cometió adulterio. Y estas dos transgresiones en la Sagrada Torá son crímenes de muerte. ¿Ok? Después del rey David, su hijo Salomón reinó por muy buen tiempo en justicia, atrajo una paz impresionante al reino, pero también cometió errores, empezó a adquirir bastantes concubinas y les construyó templos idólatras alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y por esa razón, por medio de un profeta, el Eterno le dijo: tu reino será dividido en dos. Y cuando se divide ese reino en dos, empieza a surgir una cantidad de reyes que yo creo que la palabra asquerosos se queda corta. Entonces, el pueblo santo, que era gobernado por estos reyes, sufrió. El pueblo sufrió por causa de estos reyes. Y el pueblo santo era aborrecido en los alrededores por causa de estos reyes. ¿Ya? Entonces, con firmeza yo manifiesto que no estoy de acuerdo con acciones en contra de algún tipo de etnia que no tiene ni cómo defenderse. Pero entiendo que el pueblo santo es el depositario de la Sagrada Torá. El pueblo santo es en el pueblo en cuya tierra nació aquel que hoy en día reconocemos como el Mesías. Yo, porque pues he tenido cierto nivel de conocimiento, pues entiendo que su nombre es un nombre arameo y es Yeshua, porque era el lenguaje que se hablaba en esa tierra, Yeshua. Usted lo conoce como Jesús. Y la forma en que lo enseñaron las religiones es otro tema muy diferente, ¿ya? El Jesús del católico es sumamente diferente al Dios del cristiano, y totalmente opuestos son a Yeshua el hebreo.